Hola amigos y amigas de Fútbol en Palabras, nos encontramos en un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a tratar un tema bastante interesante, bastante controversial también. Volvemos un poco a la línea editorial de lo controversial. Tras haber tenido dos episodios, se puede decir un poco más light. El segundo, o bueno, el último episodio que tuvimos antes de este fue un episodio bastante técnico, bastante numérico. Y el día de hoy volvemos con un tema que la verdad ha saltado a la luz desde la semana anterior por una entrevista que se generó en medios de comunicación digitales. Sin más vueltas que darle, hoy día vamos a hablar sobre el dirigente, o bueno, ex dirigente de la Federación Ecuatoriana, Luis Chiriboga Acosta. Nosotros hemos planteado una pregunta puntual dentro de este episodio, y es si es que Luis Chiriboga Acosta ha sido o es el mejor dirigente del fútbol ecuatoriano a nivel selección nacional. Vamos a analizar todo esto y a tener un resumen de la entrevista que Luis Chiriboga dio para un medio de comunicación digital. Bienvenidos. Bueno, Luis Chiriboga Acosta, para todos los que lo conocemos a nivel de fútbol nacional, es un personaje bastante mediático, bastante importante dentro de la línea de la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Y quién es este personaje? Si en caso no estamos familiarizados con él, o tal vez las nuevas generaciones no conocen toda su historia. Luis Chiriboga Acosta actualmente tiene 77 años, ¿sí? Es un expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que llegó a estar en este puesto alrededor de 18 años. Luego de eso tuvo que abandonarlo tras algunos problemas legales, que lo vamos a ir detallando a medida que avance este episodio. Bueno, nosotros hemos preparado este material debido a que Luis Chiriboga ha dado una entrevista para el medio digital Marca 90, tras varios años de estar, se puede decir, en el silencio. Quienes hemos seguido un poco la trayectoria de este personaje del ámbito deportivo ecuatoriano sabemos que no ha sido un dirigente al cual le guste por lo menos dar entrevistas largas y especialmente incómodas. En algunas ocasiones hemos visto algunas entrevistas que quizás no han sido de su agrado y pues no las ha concedido, o las ha concedido a la mitad. Pero tras esta nueva intervención dentro de un medio de comunicación digital, se lo pudo ver bastante cómodo, bastante amigable, y creo yo en un ambiente donde el ex dirigente pudo aclarar muchas situaciones. Obviamente, como fuente, las referencias de la palabra de él, ¿no? Luis Chiriboga Acosta tiene cosas buenas y tiene cosas también, se puede decir, malas dentro de su currículum en su vida deportiva dirigencial. Vamos a empezar hablando de las situaciones positivas o de las situaciones buenas. Luis Chiriboga Acosta es el dirigente histórico que presidía la FEF cuando Ecuador consigue su primera clasificación al Mundial, exactamente el 7 de noviembre del año 2001, con un empate 1-1 ante la selección de Uruguay en el Estadio Olímpico Atahualpa tras el gol de cabeza de Jaime Iván Caviedes. Y tras una campaña bastante importante, una campaña excepcional donde pudo rivalizar y jugar de tú a tú con equipos de la talla de Brasil, al cual también lo superó futbolísticamente en Quito, Chile, equipos como Uruguay, que bueno, si bien es cierto no se le pudo ganar en este partido definitorio en la capital, pero se consiguió el resultado que nos alcanzaba para llegar a nuestra primera cita mundialista. Selección histórica con algunos nombres como el de José Francisco Ceballos, Juan Carlos Burbano, Iván Hurtado, Alex Darío Aguinaga, Agustín Delgado, obviamente el hombre que hizo el gol de la clasificación, Jaime Iván Caviedes.
Son algunos de los nombres que sonaban en este grupo de valientes jugadores que nos llevaron a pensar y soñar en grande con la clasificación al primer mundial de Corea-Japón 2002. Otros como Raúl Guerrón también, Wellington Sánchez, algunos de los nombres, ¿no? Luis del Chino Gómez, y bueno, un sinnúmero de futbolistas que participaron de esta campaña y que posteriormente pudieron acceder a la gran cita ecuménica en el país asiático. Con Luis Chiriboga, Ecuador no solo clasificó a ese primer mundial histórico, sino que también alcanzó las citas mundialistas de Alemania 2006 y de Brasil 2014, saltándose la de Sudáfrica 2010. 3 mundiales de los 4 que hasta la fecha Ecuador ha podido participar, dentro de los 18 años que ocupó el cargo de presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Dentro del proceso o dentro del periodo de Luis Chiriboga, también se destacan 2 situaciones bastante importantes en el desarrollo del fútbol nacional a nivel selecciones. La primera, la construcción de la sede de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en la ciudad de Guayaquil. Y la segunda, y quizá una de las más importantes a nivel local, fue la construcción de la Casa de la Selección en Quito, la sede donde Ecuador empezó a tener un complejo de alto rendimiento y canchas para no solo la selección de mayores, sino también categorías inferiores, y que actualmente siguen funcionando en la capital de la República. Antes de esto, recordemos, Ecuador hacía sus entrenamientos y sus concentraciones en la escuela militar cerca del monumento del complejo a la mitad del mundo en la ciudad de Quito. Esto marcó un antes y un después dentro del fútbol ecuatoriano, no solo como suceso en el sentido de la clasificación al primer mundial, sino también como desarrollo para el futbolista ecuatoriano. Tener un complejo privado y propio para la selección del Ecuador actualmente permite un desarrollo mucho más importante del futbolista ecuatoriano. De igual manera, la infraestructura en Guayaquil de la FEF es un valioso activo que dejó la administración de Luis Chiriboga Costa. También hay que destacar, o bueno, no sé si destacar, resaltar, que durante la época de Luis Chiriboga no existía la Liga Pro, y la FEB era la que regulaba el torneo nacional. Es ahí donde también Liga de Quito, por sus propios méritos, consiguió todo lo que consiguió a nivel internacional, excepto la Copa Conmebol Sudamericana del año 2023. Consiguió la Copa Libertadores 2008, consiguió la Copa Sudamericana 2009, las 2 recopas en 2009 y en 2010 respectivamente. Y que mal o bien la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con apoyo ya sea económico, logístico, estuvo también involucrada dentro de la mejor época del fútbol ecuatoriano a nivel clubes en torneos internacionales. Recordemos, Luis Chiriboga fue quien entregó a Patricio Urrutia la Copa Libertadores en 2008 para que pueda ser levantada en el Estadio Maracaná. Con todos estos logros y todos estos números, nosotros, como a tiro personal, podemos ver que Luis Chiriboga Costa de momento sigue siendo y seguirá siendo el mejor dirigente en la historia del fútbol ecuatoriano a nivel selección. No hay nada que discutir. Si nos vamos a la estadística, a la data, a los números, no hay nada que podamos discutirle al dirigente Luis Chiriboga. Fue quien nos llevó al primer mundial y quien nos ha llevado prácticamente al 75% de citas ecuménicas a las que hemos asistido.
Luego el tema de la infraestructura y el tema de los logros deportivos a nivel de clubes lo avalan. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? ¿Cuál es el otro lado de Luis Chiriboga? Luis Chiriboga fue sentenciado a 10 años de prisión, reducidos a 6 y que terminaron en 3 años de arresto domiciliario, por un problema legal aparentemente de lavado de activos dentro de la FEF. Un problema que salta a la luz a partir del caso FIFA Gate, que hasta ahora se sigue investigando por parte de la justicia norteamericana, que involucraba a la FIFA y a muchas confederaciones y federaciones por temas no solo de lavado de activos, sino también de amaños en temas de partidos, amaños en temas de sorteos para campeonatos, y que prácticamente abrió paso para muchas investigaciones dentro del ámbito futbolístico mundial. Una de estas, y de acuerdo a las palabras de Luis Chiriboga, vamos a irnos también un poco a citar la entrevista que dio para el medio de comunicación digital. Son procesos legales abiertos por parte de la justicia ecuatoriana. Vamos a ver un poco, vamos a resumir un poco de lo que Luis Chiriboga dijo en la entrevista para Marca 90. Chiriboga adujo su inocencia pese a haber cumplido años de cárcel y de prisión domiciliaria, indicando que a él se lo investigó por lavado de activos en la federación, cosa que con documentos que presentó el exdirigente, en el medio de comunicación, fue prácticamente desmentida. No hubo la causa para seguir investigando. Posterior a ello, uno de los panelistas le pregunta y le dice que entonces ¿por qué terminó cumpliendo una condena? Y Luchito Chiriboga, como cariñosamente lo mencionan, muestra otros documentos y muestra otro proceso donde a él se le sentencia supuestamente por recibir cheques de Conmebol en cuentas quizás personales o recibir cheques de Conmebol sin un proceso legal previo. Cosa que el dirigente desmiente indicando los pagarés de la Conmebol hacia las cuentas bancarias de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, indicando también que a él se le ofreció dentro de todo el proceso judicial reducción de pena por declararse culpable, cosa que él no lo hizo porque él aduce su inocencia. Ese es el rollo o el problema legal que tuvo Luis Chiriboga hasta hace algún tiempo, donde acabó prácticamente su sentencia y ahora se mueve libremente ya por el país. Tras este problema o este suceso legal, y citando las palabras de Luis Chiriboga aduciéndose inocente, voy a poner un paréntesis y dentro de este paréntesis voy a hacer la pregunta. Con todo esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Luis Chiriboga Costa es el mejor dirigente del fútbol ecuatoriano a nivel selecciones? ¿O creen que lo legal empaña un poco el tema de estadísticas y logros deportivos? Los leemos en los comentarios. Y si tienen alguna opinión, pues cuéntenos para saberla. Y a raíz de esto vamos a citar una frase textual que Luchito Chiriboga dice en el programa antes mencionado, y es: una cosa mala vale más que 1000 cosas buenas. Se habló dentro del programa, y vamos a resumirles un poco de la entrevista, sobre el tema legal, para empezar, que ya lo explicamos hace un momento. Y posterior a ello, varias vivencias de la época y de la era Luchito Chiriboga en la federación,
sobre todo de la clasificación al primer mundial. Y algo que hay que reconocer y que no podemos tapar, porque no se puede tapar el sol con un dedo, es un extracto que voy a citar ahora, que dijo: cuando yo tomé la federación, muchas personas pensaban que jamás íbamos a ver a Ecuador jugar un mundial. Muchos decían, jugamos como nunca y perdimos como siempre. A partir de ahí, se consiguen las clasificaciones al mundial y la mentalidad del ecuatoriano ha cambiado. Antes del dirigente ya mencionado en este episodio, Ecuador era una selección que tal vez competitivamente no lucía de la mejor manera. Rivales fuertes como Argentina y Brasil venían a golearnos en nuestra casa cuando se jugaba eliminatorias. Para ese entonces, Bolivia, Perú, Colombia, países vecinos, países hermanos, ya habían ido a citas mundialistas. También en ese entonces, países como Bolivia ya habían conseguido una Copa América. Ecuador, junto a Venezuela, eran las naciones que no habían asistido a ningún mundial. El futbolista ecuatoriano era muy infravalorado y si recordamos esas campañas históricas, incluso las de los 2 primeros mundiales que asistimos, salvo casos puntuales como el de Alex Aguinaga, nos tocaba esperanzarnos en la selección llena de jugadores del medio local con mucho talento, pero que difícilmente salían al exterior. Situaciones que Luis Chiriboga explicó dentro de la entrevista, y a partir de ahí surge algo inesperado, que es una llamada en vivo de Hernán Darío Gómez, quien fue el entrenador de la selección nacional que nos llevó al primer mundial bajo el mando de Luis Chiriboga. Tras un efusivo y emotivo saludo, Hernán Darío Gómez solo tiene palabras de agradecimiento para el ex dirigente. Le dijo incluso que era como su padre, su amigo, su mentor y que lo quiere mucho. Ante esto, Luis Chiriboga sonríe, reacciona positivamente, pero le hace un careo, un cara a cara bastante interesante. Le dice: Bolillo, tú me quemaste en una entrevista. Tú dijiste que tú ponías 15 jugadores y 10 jugadores ponía yo. A lo que sucede todo esto, Hernán Darío Gómez se sonroja y se queda sin palabras, sonriendo. Y cuando le preguntan, ¿es verídico lo que dijiste? Porque de hecho lo dijo Hernán Darío Gómez, lo dijo en una entrevista. Y los panelistas le preguntan, ¿es verídico lo que dijiste o no es verídico? Hernán Darío Gómez se sale por la tangente y prácticamente desmiente esta situación, pero lo desmiente de frente a Luis Chiriboga, así que no sabemos quién tendrá la razón, si el Hernán Darío Gómez de hace algunos años que dio la entrevista donde indicó precisamente esto de los jugadores que ponían los dirigentes, o el Hernán Darío Gómez de hace menos de 15 días. A esto cuentan varias anécdotas, como la que sale a la luz de los jugadores que pedía Luis Chiriboga para la selección. El dirigente admite haber pedido una sola vez un jugador y que fue Jaime Iván Caviedes para el partido ante Venezuela, que Ecuador lo gana justamente con gol de Caviedes. Cuando Hernán Darío Gómez dice, sí, efectivamente, yo no lo quería convocar a Caviedes porque en ese entonces jugaba en el Real Valladolid y no sumaba minutos de juego. Hernán Darío Gómez le dijo, yo convoco a Caviedes si tú me haces espacio para una persona más en la nómina. Desde la parte económica, desde la parte logística. Luis Chiriboga acepta
Y el Bolillo le dice, bueno, yo lo convoco, pero no lo voy a hacer jugar. Luis Chiriboga le dijo, está bien. Después de que la selección se reuniese e hiciera el primer entrenamiento, Hernán Darío Gómez, tras ver que Caviedes hizo un buen papel en el entrenamiento, le dice a Chiriboga, sí lo voy a hacer jugar. Y finalmente Caviedes fue el que nos termina dando el gol del triunfo ante Venezuela en esa fecha eliminatoria. Otra situación que destacar dentro de la entrevista, porque es una entrevista que dura alrededor de 40 minutos y yo la estoy tratando de resumir en 5 o 10 minutos como mucho, es la parte donde se habla de los premios de los jugadores dentro de la época Chiriboga. Explica que anteriormente se ofrecía alrededor de $5,000 por partido ganado a los jugadores de la selección. Y claro, ¿no? Dentro del eliminatorio un jugador ganaba 5 partidos, se llevaba $25,000 extra, pero el equipo no clasificaba al mundial. Luis Chiriboga cambió esto y bueno, primero que subió los premios a $10,000 por partido ganado de local y $12,000 por partido ganado de visitante. Pero lo que hizo fue dividir los premios y pagar una parte cuando ganen el partido, obviamente, y la otra parte las fue acumulando para pagarles siempre y cuando el equipo clasifique al mundial. Estrategia que pues hizo de la selección una selección quizás más competitiva, destacando que el jugador compite por la camiseta, por el amor al país, pero que también el incentivo económico es importante. Otro punto a destacar de esta entrevista es la anécdota que Luis Chiriboga cuenta sobre la contratación de Hernán Darío Gómez. Luis Chiriboga estaba cerca, pero muy cerca de contratar a otro entrenador en lugar del Bolillo para ese proceso eliminatorio hacia Corea-Japón 2002. Era el español Javier Ascargorta, español que también estuvo por la selección de Bolivia en su momento, con el cual indicó tenía negociaciones bastante avanzadas y estaban a nada de cerrar el contrato. ¿Qué sucedió? De acuerdo a las palabras del ex dirigente, Chiriboga llama a Ascargorta al otro lado del mundo en un horario sin darse cuenta complicado, ¿no? En madrugada. O sea, en madrugada al otro lado del mundo, obviamente. Y el profesor Ascargorta tiene una reacción realmente negativa, agresiva, con Luis Chiriboga. No dio más detalles, pero la relación se rompió por una llamada. Ante esto, dentro de la lista de entrenadores que tenía como opción el dirigente, se decide por Hernán Darío Gómez. Y lo que hace es pedirle el teléfono de Hernán Darío Gómez al periodista Fabián Gallardo, quien se encargó de hacer la conexión y conseguir la conexión para que Luis Chiriboga pueda llamar al Bolillo y se pueda encaminar la negociación. ¿Qué hubiera pasado con Ecuador y qué hubiera pasado con el resto de los mundiales a los que clasificamos si es que Javier Ascargorta cogía la selección? ¿Creen que hubiéramos clasificado a nuestro primer mundial en ese periodo? ¿Hubiera sido el mismo desenlace de la actualidad, ya con 4 mundiales en nuestras espaldas y la mejor participación del mundial, que eso nos olvidamos de destacar al inicio del episodio? La mejor participación en un mundial fue en Alemania 2006, cuando llegamos a octavos de final y fuimos eliminados por Inglaterra dentro de la administración de Luis Chiriboga Acosta. Si bien es cierto, los dirigentes son parte importante del fútbol, porque muchos de ustedes, queridos amigos, van a pensar, pero el jugador es el que hace los goles, el jugador es el que participa del juego. Sin duda el jugador es el principal actor de esto lindo llamado fútbol. Pero la dirigencia, el entrenador, el cuerpo técnico,
son actores igual o no sé si un poquito más o menos importantes que el futbolista. Porque el dirigente es el que se encarga de que el ambiente se encuentre bien. El dirigente es el que se encarga de poner un cuerpo técnico. El dirigente es el que se encarga de las necesidades de los futbolistas. Y el cuerpo técnico es la cabeza, el mentor, desde la parte táctica, técnica de un equipo o de una selección. Otra cosa que cambió Chiriboga, y lo citamos de la entrevista de él, fue las condiciones en las que la selección nacional participaba en sus encuentros internacionales fuera de Ecuador. Cambió los vuelos con escalas a vuelos charter, cambió la calidad de los hoteles, se invirtió en calidad de hoteles, se obtuvo más patrocinadores y esto fue importante para que el futbolista se sienta bien. No sé qué tanto tuvo que influir Luis Chiriboga, pero nosotros, si pueden irse en nuestro canal un poquito para atrás, entrevistamos a Wellington Sánchez, parte de este proceso mundialista clasificatorio en el 2002, y personalmente he podido igual conversar con otros actores, con otros exfutbolistas parte de este proceso. Todos coinciden que la mentalidad de la selección cambió a partir de la contratación de Hernán Darío Gómez, que se acabaron un poco los regionalismos, que se acabaron el tema de las peleas por las primas, que las primas quedaron más claras, que la comodidad y la alegría del jugador fue en alza. Y todo esto coincide con lo que Luis Chiriboga cita dentro de la entrevista. Ojalá ya un futuro podamos conversar con el ex dirigente dentro de nuestro canal, de nuestro medio. Pero esta fue la entrevista que Luis Chiriboga da saliendo a la luz después de varios años, tras varias polémicas y tras varios aciertos. En conclusión, un dirigente bastante controversial, un dirigente bastante mediático, pero que le dio al Ecuador el logro más importante que ha tenido en su historia, que es clasificarse a un mundial y que es llegar a octavos de final de un mundial. Luis Chiriboga, mal o bien, no va a poder ser borrado de la historia del fútbol ecuatoriano de manera positiva, porque fue el dirigente que nos llevó a nuestra primera cita mundialista. Y eso no va a cambiar. Si bien es cierto, actualmente Ecuador tiene una generación de jugadores bastante importante, pero hay que destacar también que quienes comenzaron el camino fueron los guerreros de la eliminatoria rumbo a Corea-Japón 2002. Los Caviedes, los Delgado, los Ceballos, los Hurtado, los Guerrón. Eso hace que Luis Chiriboga tenga un espacio dentro de los libros del fútbol ecuatoriano y de la selección nacional. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es o no Luis Chiriboga Acosta el mejor dirigente que ha tenido Ecuador a nivel selecciones? Los leemos en los comentarios. Muchas gracias.